significativa, y ese texto después, en la década del 50, adquirió la forma de conducción política, que no son otras cosas que las disertaciones, los discursos que el profesor Perón, que es otra dimensión de Perón, ¿no? El docente, el profesor, el orador, le daba a los cuadros un aspecto que el producto de su formación militar, después de venida en política, le interesó sobremanera formar a los cuadros. Esto que ustedes hacen, la importancia que tiene formar y detectar, porque en la medida que también formamos, después están los epígonos, ¿no? Ustedes vieron que alrededor de un centro, un eje, un dirigente paradigmático histórico, se constituye una suerte de corte. Y son los epígonos que al final desarrollan, capitalizan, podríamos decir, o deforman ese proceso. Perón tenía una característica, los dejaba ser. Él era consciente del centro que ocupaba, de la dimensión que tenía, y dejaba que hicieran. Y entonces, naturalmente, surgen los APOL. Si nos volvemos a ver, después podríamos en algún momento analizar el primero y el segundo gobierno, el tercero, que es muy significativo, muy importante, y cómo él construye en una lógica muy de él, que también tiene que ver con el criollismo, porque Perón, al final de cuentas, como decía Borges, uno es producto de su contexto y es siempre un hombre del siglo XIX. Un rancho, decía Perón, decía Juan Domingo Perón, se construye con todo, incluso con la bosta de vaca. Y la política tiene un componente significativo de todo eso. Nosotros que somos militantes sindicales, que formo parte de un sindicato emblemático que viene del siglo XIX, es uno de los tantos sectores de la realidad argentina que no entendió al peronismo, que fue esa palabra que utilizamos los peronistas, que no creamos los peronistas, ¿no? Es el producto de un programa de la radio de aquella época, la revista dislocada, que creó la categoría de gorila. Ahí vienen los gorilas, decían. Bueno, después se popularizó y el peronismo tiene la capacidad de recuperar, rehabilitar, transformar, cambiar lo que es agraviante, cabecita, descamisado, se convierte en un elemento emblemático del movimiento y es transformado. Eh, Concepción de los gorilas también se la podemos utilizar y la podemos desarrollar y después seguramente la vamos a ver si efectivamente a ustedes les interesa, que es un elemento que existe dentro del movimiento porque naturalmente a Eva le preocupaba más los gorilas que había dentro que los que había afuera. Es decir, estamos hablando de un movimiento variopinto, el movimiento nacional en el país periférico. Perón, un hombre del siglo XIX, educado en las convulsiones del siglo XIX. Hobsbawm, un historiador británico de la corriente marxista. ¿Me están escuchando bien? Sí. Me interrumpen, las dudas que surjan las analizamos, hagamos un intercambio, que es lo significativo, lo interesante de esto. Analizó el siglo XX como el siglo de las catástrofes, la era de las catástrofes. Cómo nosotros fuimos de la era de la catástrofe, un fenómeno planetario universal, a la era del peronismo. Es un pasaje extraordinario, significativo, magnífico, lleno de procesos, de hechos, y tuvo un centro que fue Perón. Es decir, el Perón capital, decía yo, construido desde la Escuela Superior de Guerra, un ámbito que construía cuadros. El ejército reformado por Riquieri, el